Pues hemos llegado ya al módulo 2 de este diplomado que ofrece la Conducef, este diplomado que ofrece el gobierno de México para pues promover un poquito la cultura financiera. Ciertamente desde el ámbito político pues no se oye mucho de esto, no se escucha mucho, porque el régimen que tenemos pues no es muy afecto a lo mejor a promover a los cuatro vientos el que existen este tipo de formaciones. Pero pues ya desde sexenios anteriores se ofrecen cursos de este tipo. Habíamos tenido la oportunidad en el sexenio anterior, al final, pues de ver que había incluso para profesores, incluso para directores. Se interrumpió cuando cambió la administración, pero se quedó este diplomado abierto a todo el público interesado en general. Hemos recorrido ya el módulo 1 y ahora en el módulo 2, para mi gusto, muy fundamental, es decir, un poco más pertinente que el anterior, porque ahora sí vamos a ver los temas como este que les presento hoy, que es el del presupuesto. Vamos a ver el del ahorro, el de la inversión, entre otros temas importantes, también el sistema de ahorro para el retiro, los seguros, etcétera, en este módulo. Entonces, comenzamos con el presupuesto. Aquí voy a presentar el mapa o los temas. La idea, como bien lo saben, todas aquellas personas que han visto los videos anteriores, es ir leyendo e ir comentando algunos conceptos básicos que se requieren para ir entendiendo estos contenidos. Entonces, primero tenemos el concepto de presupuesto. Dice que entendemos como presupuesto la planeación del registro de los ingresos y los gastos realizados durante un periodo de tiempo previamente delimitado, pudiendo ser semanal, quincenal o mensual. Entonces, presupuesto es el registro de la planeación o el registro de los ingresos y gastos que tenemos durante un periodo. Dice que es importante considerar que el presupuesto tiene que ser realista, pues debe partir de proyecciones y cálculos fundamentados en hechos y no en deseos. Es decir, de los ingresos que efectivamente obtenemos regularmente de nuestra actividad laboral, cualquiera que ésta sea, así como de compromisos ineludibles de pago, pues tales como pago de pasaje, comida, renta, luz, impuestos, entre otros muchos. Se trata entonces de hacer una lista de lo que ganamos y de lo que gastamos en un periodo de tiempo, y esta lista tiene que ser muy realista, no de lo que deseamos, dice. O sea que no tiene uno por qué mentir, decir que gana uno más o que gana uno menos, ni tampoco por qué mentir en cuanto a los gastos, es decir, ocultar gastos que uno sabe que ahí están y que si uno no los registra, pues no va a ser fidedigna la información que tenemos en nuestro presupuesto. Y pues dice que la elaboración de un presupuesto habrá de permitir que se tenga un control financiero que se exprese pues en términos monetarios. Por lo tanto, se deben registrar y considerar los ingresos, los gastos y los ahorros. En el caso de los ingresos, los que se obtendrán y que son conocidos y que son recurrentes. Los ingresos que no son recurrentes o los ingresos que no son conocidos, pues obviamente esos no se ponen. Y claro que los hay, principalmente la gente que se dedica al comercio informal, por ejemplo, pues no sabe cuánto va a ganar, pero pues tendrá un aproximado y tal vez pueda avanzar un poco en ese sentido, pero no son reales. Los gastos, eso sí, la totalidad de los gastos que se realizarán o que se realizan tomando en cuenta las posibilidades de que surjan imprevistos. Esto es lo más difícil, diría yo. Pues los ingresos se pueden registrar, pero los gastos, pues uno a veces no sabe cómo le va a ir. Y la disciplina en los gastos, pues es lo más difícil. Pero hay otra cosa todavía peor de difícil, que son los ahorros. Tomando en cuenta la precariedad de la economía que a veces subsiste en nuestro tiempo, pues hablar de ahorrar es hablar de una quimera, de una dificultad. Eso es lo más difícil, diría yo. Entonces, definir la cantidad que se pretende destinar al ahorro, lo cual dice, pues está en función de a los componentes previamente señalados, cuánto gastas y cuánto ganas. Entonces, al elaborar un presupuesto también se deben considerar, además de los ingresos los gastos e imprevistos y la cantidad destinada al ahorro. Son las tres cosas.
Los tips de la Conducef dice que es importante aprender a decir no a gastos no previstos y no esenciales, aun si se cuenta con algún ingreso extra o ahorros. Aquí es donde la cultura del mexicano pues se quiebra, porque por lo regular, al menos en ciertos ámbitos, pues nos enseñan a que así como llega el dinero, así te lo gastas, y a veces sin planear, y ya cuando acuerdas ya no tienes nada. Por eso es muy importante que se tengan estos cursos de educación financiera, para que uno aprenda a decir no a los gastos que no son necesarios. Se debe evitar dejar llevar por la opinión de terceros, por trucos publicitarios o por etapas depresivas que generan impulsos de gastar. Entonces, cuando alguien te dice, pues, ¿para qué quieres el dinero? Gástatelo, no hay problema, no pasa nada, invítame algo, después yo te invito, a ver, mira, cómprate esto, te ofrezco aquello. Son trucos publicitarios también, o simplemente hay quien se la dedica a puro gastar y gastar y gastar. Hay que estar conscientes, dice siempre, del presupuesto que hemos definido y de la importancia que consiste o que implica llevar constancia en el cumplimiento de las metas financieras, sobre todo aquellas que se contemplan en el largo plazo, pues de alguna manera requieren de una mayor paciencia y esfuerzo. No hay presupuesto que aguante todo lo que deseamos, debemos ser selectivos y conscientes, dice, de nuestras posibilidades. Entonces hay que decirle no a gastos no esenciales, no dejarnos llevar por la publicidad y tener presente el presupuesto asignado y apegarse a este. Se requiere entonces mucha disciplina. Después pues vamos a ver este segundo número que se refiere a la satisfacción de necesidades. Y el diplomado nos presenta la pirámide de Maslow, que generalmente la llegan a enseñar en la prepa, y dice que este fue uno de los reconocidos fundadores, referentes de la psicología humanista, y nos dice Maslow que las personas tenemos 5 diferentes tipos de necesidades que pueden ser ya sea fisiológicas, de seguridad, de amor, de estima, etcétera, reconocimiento social y hasta alcanzar la realización. Entonces viene una jerarquía en donde en lo más alto, bueno, más bien en lo más bajo están las necesidades fisiológicas. Primero dicen, necesitamos sentirnos vivos, sentirnos que tenemos salud, que nuestro cuerpo funciona bien. Luego, dice Maslow, pues nos llama a la vida a sentirnos seguros, a sentir que estamos bien, que nada va a socavar esa salud y ese entorno en el que se supone que estamos muy bien. Luego viene el área de los sentimientos, entonces aquí ya necesitamos el reconocimiento afectivo, que todos los demás nos acepten, que tengamos a alguien en quien confiar, a quien amar, con quien sentir afecto, apapacho, cariño, etcétera. Y pues luego viene el reconocimiento social, que va un poco más allá de la esfera de lo particular. Este reconocimiento social, pues ya es que te digan, oh, qué bien, vas muy bien, es usted una persona muy responsable, usted es una persona trabajadora, aquí lo respetamos, vamos a invitarle a algo, nosotros le ofrecemos este trabajo, usted puede con esto, con aquello, con lo otro. Y dice Maslow por último la autorrealización, que es la, digamos, en este sentido algo así como la obtención de la felicidad, ¿no? Ya nos sentimos plenos en la punta de la montaña, en la cima, y parece que hemos estado realizados y contentos con lo que hemos vivido. Esta pirámide de la valoración de la vida, pues es una pirámide muy específica. Podríamos hablar de otras, que no es el caso por ahora, pero pues no siempre ha sido así. Entonces nos quedamos con lo que nos dice acá Maslow y lo que nos consigna el diplomado de educación financiera. Entonces hay que estar conscientes sobre la existencia de esas necesidades y cómo influyen en el ser humano para que esto nos permita establecer prioridades para satisfacerlas y determinar los recursos que necesitaremos para ello. O sea que para todo se necesita el recurso. En este sentido, si asociamos estos dos elementos que dicen necesidades y recursos, nos vamos a poder dar cuenta que para la mayoría de las personas las necesidades son muchas y los recursos son limitados. De ahí la importancia de identificar qué necesidades son prioritarias, lo cual debe reflejarse al momento de elaborar un presupuesto. Cuando llevábamos economía en la prepa, por ejemplo, nos decía el buen maestro ecónomo por allá en la escuela de los maristas, que los principios de la economía que se enseñan en todos lados, pues no es exclusiva de él. Uno de esos principios es el principio de escasez y obviamente
Se refiere a eso pues porque los recursos en realidad son limitados y a veces las necesidades son mayores a la disposición o a la dotación de esos recursos. Entonces es importante destacar que en todas las etapas de la vida del ser humano hay estas necesidades que deben ser cubiertas, lo que se traduce en que independientemente de la edad, siempre se deben buscar los mecanismos que permitan reunir los recursos suficientes para cubrirlas. Y la elaboración de un presupuesto sin duda es uno de estos. Entonces, para los que no nacimos en cunas de oro o en casas de abolengo, ni que hemos recibido y que tampoco hemos recibido herencias opulentas, pues no nos queda de otra más que programar una buena administración de nuestra economía, de poder ir mirando qué es lo que necesitamos básicamente y lo que podemos ir costeando según nuestro trabajo y según nuestros ingresos, pues hay que elaborar un plan. Es por eso que es importante seguir este tipo de cursos. Entonces, por ejemplo, dice, no son las mismas necesidades de un soltero que una persona que tiene pareja o de otra que ya tiene un hijo o es un adulto mayor, pues eso es lógico también. El estatus de vida de cada persona hace que las cosas resulten diferentes para cada caso. Entonces, con esto nos vamos a las metas financieras. Aquí en las metas financieras vamos a ver algunas de sus consideraciones o de sus características. Y tiene un dibujo muy sugerente. Así como de metas financieras, me gusta comentar este dibujo. Tiene en el centro pues un escudo, la casa, un paraguas, dinero, un auto, allí, otro auto por acá, más dinero, es con flujo económico, la casa, los bienes, la protección, la comunicación, los viajes, etcétera, ¿no? Todo está por ahí. Entonces dice, una forma de satisfacer esas necesidades es fijándonos metas. Las metas pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Esto ya depende de cada uno. Pues también para pensar en el beneficio personal o familiar que sea duradero, ¿no? Por ello es importante, dice, que aprendamos a distinguir entre lo que es una necesidad y lo que es un simple deseo. Y entonces aquí vienen las características que les comentaba hace un momento. Para comenzar a determinar una meta hay que reconocer y clasificar estos puntos. Que la meta sea relevante, que sea alcanzable, que sea específica y que sea medible. Es decir, relevante pues que se le dé prioridad a lo que necesita ser satisfecho en cuanto a necesidades primarias, que ahí están la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, los servicios, y no para cumplir caprichos. Que sea alcanzable, es decir, que la meta propuesta sea realista, que se tomen en cuenta las limitaciones del presupuesto de las personas. Y específica, que se detalle la meta que se desea alcanzar y cuestionarse los beneficios que contraerá el cumplimiento de esta meta en el futuro. Que sea medible, es decir, que se debe establecer el tiempo y los recursos necesarios para alcanzar la meta. Y que se hagan cortes de tiempo en tiempo para revisar el nivel de avance si esto es una buena idea. Cuando tengamos orden y control sobre las finanzas personales, entonces será posible establecer por escrito las metas planeadas, las cuales deben estar condicionadas por las realidades particulares de la persona. Y para hacer esta distinción, dice, está el siguiente esquema. ¿Qué se quiere lograr? ¿En cuánto tiempo se quiere lograr? ¿Qué se necesita para ello? ¿Cómo se planea hacerlo? ¿Y cuál es el esfuerzo en términos del costo total de cada meta? Hasta aquí podemos decir que es uno de los retos más grandes y más importantes de toda aquella persona que quiere entrarle a la disciplina y que quiere saber más acerca de cómo controlar sus finanzas personales. Aún así, pues los elementos para la elaboración del presupuesto, ya viene el desglose en cuanto a ingresos, gastos y ahorro. Entonces es muy importante elaborar y dar seguimiento puntual a los presupuestos que se van formulando y lograr un control de los gastos, identificar los que son prescindibles, conocer las posibilidades o proyecciones de ahorro para que se logren los objetivos que se trazan y ser conscientes de la capacidad de pago con lo que se cuenta para evitar contraer pues deudas que son innecesarias
o aumentos de intereses y luego ya no poder pagar cuando se trata de créditos bancarios o de alguna institución de préstamo. Y pues hay que tener claro que los ingresos regularmente están preestablecidos, por lo que es el gasto lo que podemos modelar o ajustar. A continuación dice, se describen los principales elementos que componen la elaboración de un presupuesto. Y entonces aquí ya nos habla de ingresos, de gastos y nada más, ingresos y gastos. Y nos da unos tips. En cuanto a ingresos dice que son fijos, variables y también podemos apuntar los mixtos, ¿no? Eso también es muy importante. Los ingresos que son fijos, variables y mixtos. Eh, Aquí están. Ingresos fijos, variables y mixtos. Los fijos son aquellos que se perciben regularmente, por ejemplo, el salario, en el tiempo que esté determinado. Los variables son los que no se reciben de manera constante, cuando uno trabaja por comisiones o como comerciantes o en algún servicio. Esos son los variables, uno no sabe exactamente cuántos son. Y los mixtos es cuando se tiene un ingreso fijo y además un ingreso variable. Y los gastos solamente son fijos y variables. Los fijos son los que son de cajón, digámoslo así. No se puede prescindir de ellos y que son básicos: alimentación, colegiatura, renta, transporte, luz, gas, entre otros. Y los variables, que ya se relacionan con el estilo de vida que uno quiere llevar y que hay que identificarlos bien. Por ejemplo, pues ya es variable a lo mejor un servicio como el cable, como el internet, como otros del estilo, suscripciones, etcétera, ¿no? Entonces, esos ya son variables y son los que nos pueden ayudar a salir del hoyo cuando nos encontramos con un mal trazo de nuestro presupuesto y de nuestras metas económicas. Y lo que nos dice aquí los tips de la Conducep, pues que evitemos gastos hormiga. Esos pequeños gastos que luego ya no nos damos cuenta y que de poquito en poquito vamos descapitalizándonos o gastando lo que tenemos, ¿no? Quien le gusta comprar que el refresco, que la cerveza, que el cigarro, que el chocolate, que la golosina, que le gusta a uno invitar a sus amigos, que de repente uno ya tenía el presupuesto para desayunar tal cosa y termina uno gastando más. Todos esos gastos hormiga hay que evitarlos según estos muy buenos tips de la Conducef. Entonces dice, esto es importante lo que voy a leer aquí, dice, si se quiere aprovechar eventos, promociones, ventas nocturnas y liquidaciones para adquirir bienes específicos, es importante averiguar con anticipación el precio normal a fin de confirmar que los descuentos anunciados son reales y que están promoviendo un ahorro. Si se utiliza el crédito para su compra, es aún más importante esta evaluación para no abusar de las promociones a meses sin intereses, ya que se llegara a atrasar en algún pago, los intereses serán más elevados. Esto pasa, por ejemplo, cuando es el Buen Fin y ese tipo de cosas. Tener mucho cuidado. Ahora vamos a hacer una evaluación de las finanzas personales. Dice, el presupuesto debe estar limitado a un periodo de tiempo. Lo más recomendable es elaborarlo cada mes, pues en este lapso pues se pagan servicios como teléfono, renta, luz, etcétera, y a un año para incluir gastos adicionales como colegiaturas, fechas especiales como aniversarios, cumpleaños, etcétera. Y esto pues es más importante cuando existe alza de precios, gracias a la inflación, cuando hay desbalance que puede provocar en el gasto mensual previsto y que puede implicar también realizar algunos ajustes adicionales. La evaluación constante y el seguimiento a las finanzas personales es una actividad vital, ya que puede ayudar a elaborar una mejor planeación presupuestal, así como establecer metas realistas y el plazo de cumplimiento de estas, a fin de evitar reprogramaciones que pueden frustrar el esfuerzo realizado. Para llevar a cabo esta actividad es importante reconocer los siguientes conceptos: la capacidad de pago, y aquí nos presenta una tablita en donde viene en amarillo, en verde los ingresos, eh, perdón, en lo que, perdón, no importa los colores, sino las cantidades. Hay tres columnas. El ingreso ahí está, los gastos en verde, en amarillo, en guinda, y el ahorro en verde, en amarillo y en guinda, y ahí viene una tablita de simulador.
Entonces, en la primera columna, si se gastan 8,000 de 10,000, se ahorran 2,000. Si se gastan 10,000 de 10,000, se ahorra cero. Y si se gasta más de lo que se gana, pues hay un saldo negativo. Entonces, por eso viene esta explicación. Cuando los ingresos son mayores y menos gastos, es el escenario ideal porque hay un ahorro. Cuando son iguales, pues está equilibrado, pero no hay ahorro. Y cuando los ingresos son menores a los gastos, pues hay números rojos y es cuando viene la adquisición de deudas y sobreendeudamiento. Entonces dice sobre las finanzas personales y las del negocio o propiedad. Si se está administrando un negocio propio, las cuentas del negocio deben permanecer separadas de las personales. Este es un buen tip, no mezclarlas pues, asignarse uno un salario y tener por un lado lo que lleva el negocio y por otro lado lo que van las cuentas personales. Dice que de acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera, hay vulnerabilidad financiera que puede definirse como incapacidad para cubrir los gastos después de experimentar una pérdida de ingreso. Y viene un dato, en nuestro país dice alrededor del 34% de las personas reportó que podrían cubrir sus gastos con ahorros por menos de una semana, mientras que el 18% tendría la capacidad suficiente para cubrir sus gastos hasta por 3 meses. Son números, como bien lo sabemos, pues pueden variar de persona a persona y pues para mí no es muy significativo hablar de la economía en general, sino pensar en las propias finanzas, pues en las finanzas personales. Entonces, los tips de la Conducef, dice aquí, pues uno de ellos es comparar precios para poder gastar lo menos con la mayor calidad. Eh, dice comprar bienes duraderos. También es importante saber si algo lo requiero para mucho tiempo, pues mejor que dure y que no se acabe rápido. No gastar más de lo que se puede pagar, esto ya lo vimos antes también. Si hemos de adquirir una deuda, pensar si es necesaria en realidad y saber que tenemos la capacidad de pago para solventarla y no dejar de contemplar la totalidad de los gastos fijos. Comparar inteligentemente, dice, evitar en caer en gastos innecesarios, no caer en la trampa de la publicidad y la gran oferta de bienes y servicios que existe en el mercado, que son tentaciones, dice, que son insuperables o que pueden ser superables. No pedir prestado más dinero para pagar un crédito menor, para que no desencadenar un sobreendeudamiento. Y eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias.